Saludos amigos. Estados Unidos ha dado un ultimátum a Rusia. Dos duras condiciones para un acuerdo, pero la respuesta de Putin ha sorprendido incluso a la élite. ¿Por qué Washington exige a Moscú que se detenga y por qué China está en el centro de este juego? ¿Qué poderosa respuesta está preparando Rusia y a dónde conducirá? Un experto economista nos lo cuenta. Siga hasta el final para conocer todos los detalles. A continuación reproducimos las palabras del experto. La élite política estadounidense ha puesto dos condiciones clave al presidente ruso para un acuerdo a largo plazo con los dirigentes rusos. Así lo informó un conocido politólogo de Israel, Yaakov Kedmi. Según él, el establishment estadounidense tiene hoy dos direcciones prioritarias en política exterior: Europa y el sudeste asiático. Como señala el experto, hasta 2022, se centró principalmente en la región Asia-Pacífico, poniendo como principal objetivo contener a China. Los funcionarios estadounidenses reconocían abiertamente que China representaba la principal amenaza para el dominio mundial de Estados Unidos. Y esta postura se reflejaba en todos los documentos estratégicos. Sin embargo, en los dos últimos años, el equilibrio de poder mundial ha cambiado y Estados Unidos considera ahora dos regiones como amenazas potenciales: Europa y Oriente Medio. Esta situación ha obligado a Estados Unidos a revisar sus planes estratégicos. Kedmi señala que Estados Unidos ha pospuesto algunas medidas destinadas a contener a China cuya aplicación estaba prevista en los últimos años. Por ejemplo, todavía no se ha formado una línea unificada de cooperación estratégica desde Japón hasta Vietnam. La principal tarea de EU en el sudeste asiático sigue siendo la creación de un bloqueo naval completo de China. Según sus planes, China debería perder la posibilidad de acceder libremente al océano mundial para comerciar. El bloqueo debería contar con el apoyo de los aliados de Estados Unidos. Sus esfuerzos irán dirigidos a detener el comercio de China con los países vecinos y limitar la libertad de acción de Pekín. En cuanto a Europa, según el politólogo, los estadounidenses tienen aquí un enfoque más pragmático. Este continente, al que los propios políticos occidentales se refieren a menudo como el viejo mundo, ha disfrutado históricamente de una paz y un orden relativos, lo que favorece a Estados Unidos. Al mismo tiempo, para los estadounidenses es importante que China siga comerciando con Europa a través de la nueva gran ruta de la seda que atraviesa Oriente Medio y Asia Central. Estados Unidos pretende mantener su influencia en estas regiones, donde Rusia sigue siendo una de las fuerzas clave. Por ello, según Kedmi, Estados Unidos podría cerrar un acuerdo a largo plazo con el presidente ruso, Vladimir Putin, destinado a congelar la crisis actual. La primera condición para este acuerdo, según la élite estadounidense, es que Rusia abandone por completo sus ambiciones en Europa del Este. En esencia, Estados Unidos quiere que Rusia permanezca dentro de sus fronteras actuales y no expanda más su influencia. Este acuerdo, según los estadounidenses, debería crear una situación estable en Europa y reducir la necesidad de que Estados Unidos interfiera en los asuntos europeos, lo que le distrae de su objetivo principal de contener a China. Kedmi explicó que Estados Unidos no pretende ver a la Rusia moderna y a su líder como una amenaza similar a la Unión Soviética, recordando que de 1945 a 1991, Estados Unidos y Europa temieron seriamente la expansión de la Unión Soviética. El politólogo señaló que fue el miedo a la amenaza roja lo que provocó la expansión a gran escala de la OTAN hacia el este tras el colapso de la Unión Soviética. Estados Unidos tenía tanto miedo a una posible amenaza que en los años 90 extendió su influencia a los países del este, pero ahora se ha convertido en una carga para ellos. Ahora no pueden retroceder a las fronteras de los 90, ya que ello significaría una derrota estratégica y socavaría su reputación como potencia mundial. Estados Unidos no se conforma con estar en una eterna crisis política con Rusia, y en este contexto, según Kedmi, la élite estadounidense está dispuesta a ofrecer a Putin un compromiso.
poner fin al apoyo a Europa del Este a cambio de la ausencia de amenaza por parte de Rusia. Según el experto, esto implica el compromiso de Moscú de renunciar a seguir avanzando hacia el oeste sin suponer una amenaza para Moldavia, los países bálticos, Polonia y toda la Unión Europea. En respuesta, Estados Unidos dejará de prestar apoyo financiero y técnico a estos países. El resultado sería una situación de paridad en la que ninguna de las partes podría dominar la región, creando un equilibrio estable en Europa, el statu quo que busca Estados Unidos. Esta es la primera condición que la élite estadounidense ha planteado a Putin. La segunda condición está relacionada con las relaciones entre Rusia y China. Cuando Estados Unidos comenzó a presionar con sanciones a Rusia, no esperaba que esto la acercara a China. Los estadounidenses suponían que las sanciones harían a Rusia más complaciente y a China más cauta a la hora de cooperar con Moscú. Pero al final resultó lo contrario. Rusia y China estrecharon considerablemente sus lazos, aunque en un formato ad hoc. La retórica china se ha vuelto cada vez más favorable a Rusia, lo que ha llevado a Estados Unidos a plantearse medidas para reducir el nivel de interacción entre ambos países. Estados Unidos necesita limitar la profundización de la integración Rusia-China para controlar el comercio de China con Europa a lo largo de la ruta de la seda. Para ello, intentan negociar con Putin la informalización de la alianza con China. El analista político señala que, a lo largo del mandato de Putin, Rusia ha establecido relaciones favorables tanto con Occidente como con Oriente, aprovechando su posición geográfica única. Sin embargo, profundizar en la alianza con China puede privar a Rusia de esta ventaja, porque una alianza de este tipo solo es posible si Rusia no tiene otras alternativas. El experto cree que esto es exactamente lo que los estadounidenses han estado intentando conseguir, forzando a Rusia a esta posición durante los últimos años. Estados Unidos está dispuesto a revisar su política y llegar a un acuerdo con Putin, según los planes de la élite estadounidense. El presidente ruso debería negarse a formar una alianza estratégica con China y no impedir que Estados Unidos controle el comercio chino que pasa por Oriente Próximo. Las élites estadounidenses creen que Putin se encuentra ahora en una posición en la que puede hacer tales concesiones. Una señal de ello, creen, es la reciente declaración del líder ruso de que el gasto en defensa en Rusia está empezando a acercarse a los niveles soviéticos, lo que amenaza con poner en serios aprietos la economía del país. Así pues, según Estados Unidos, Putin no está en contra de congelar la situación y mantener las posiciones actuales. A cambio, Estados Unidos está dispuesto a prometer a Rusia que centre su política exterior en contener a China, lo que podría ser una medida mutuamente beneficiosa para ambas partes. Este enfoque cuenta con el apoyo del ex agente de inteligencia Andrei Bezrukov, quien explicó en una entrevista con el proyecto Metamétrica que la moderación de Putin hacia Occidente es una estrategia deliberada. Si el líder ruso hubiera optado por un enfoque más agresivo, los países occidentales podrían haberlo percibido como una amenaza, al igual que la URSS, y habrían empezado a aumentar bruscamente su oposición a Rusia. En caso de producirse tal reacción, Estados Unidos podría desplazar el foco de atención de China a Rusia, lo que se traduciría en un conjunto completo de sanciones contra Moscú. Según Bezrukov, es precisamente la estrategia de contención la que permite a Rusia evitar una situación en la que Estados Unidos y Europa la percibieran como una amenaza existencial similar a la Unión Soviética. Si Occidente hubiera decidido hacer de la lucha contra Rusia su principal objetivo, el país se habría visto sometido a una intensa presión, que habría llegado incluso a intentos de aislamiento económico y político total. Sin embargo, Putin ha optado por tácticas que evitan tal conflicto. Según Bezrukov, Rusia dispone de recursos suficientes para escalar el conflicto con Occidente hasta un nivel crítico que plantearía interrogantes sobre el futuro de ambas partes. Sin embargo, derrotar a Occidente a tal coste no entra en los planes de Rusia. Rusia dispone de todas las capacidades y recursos necesarios para lograr una victoria convincente sobre Occidente.
que conducirá a la capitulación completa de Estados Unidos y Europa en la crisis actual. Esta opinión fue expresada por un conocido politólogo israelí, quien señaló que los expertos occidentales reconocen que Europa no está preparada para una confrontación en toda regla con Rusia. El principal problema de los países de la UE es el insuficiente equipamiento de sus tropas, en particular, la débil defensa aérea. Además, como señaló el experto, muchos países europeos ya han agotado sus existencias de material militar, equipos y otros materiales, lo que les hace depender de la producción industrial para reponer reservas. Sin embargo, en condiciones de profunda crisis económica y estancamiento prolongado, ningún país de la UE puede permitirse destinar una parte significativa de su presupuesto a las necesidades de defensa, y la situación no cambiará en un futuro próximo. En tales condiciones, como señaló el politólogo, Europa se ha encontrado prácticamente indefensa ante la poderosa maquinaria militar rusa. En los últimos 2 años y medio, la economía rusa se ha adaptado con éxito a las nuevas condiciones, habiendo establecido la producción de todos los bienes necesarios y de doble uso. La industria rusa puede trabajar de 2 modos, produciendo productos para almacenes o sobre ruedas, en función de las necesidades. Según el experto, Rusia no puede ser tomada por sorpresa. El país ha emprendido con confianza el camino de la defensa de sus intereses nacionales por cualquier medio disponible, y no abandonará este rumbo hasta alcanzar sus objetivos. En cuanto a Estados Unidos, el país también se enfrenta a graves problemas. El experto destacó 2 aspectos clave que socavan la estabilidad de Estados Unidos. En primer lugar, una enorme crisis política no vista desde la fundación de Estados Unidos. La élite dirigente del país, así como la sociedad a la que representa, están divididas en 2 partes opuestas, y la reconciliación entre ellas se ha hecho imposible. Según el politólogo, la única salida de la situación será la victoria completa de uno de los bandos políticos sobre el otro. Según Kedmi, el compromiso es imposible en la situación actual de Estados Unidos. Los republicanos y sus partidarios no aceptarán la victoria de los demócratas en las próximas elecciones, y los demócratas no están de acuerdo en reconocer la victoria de los republicanos. El experto cree que solo las protestas masivas pueden resolver esta crisis política. Ningún otro método, en su opinión, conducirá a resultados. La crisis alcanzó su clímax tras el inicio del proceso penal contra Donald Trump, y desde entonces la situación no ha hecho más que empeorar. El segundo gran problema de EU es su creciente deuda nacional. Este mes, el coste del servicio de la misma, incluido el pago de intereses, está empezando a llevarse la mayor parte del presupuesto, y esta tendencia no hará más que aumentar. Con el rápido aumento de la deuda, EU pronto se enfrentará a una situación en la que aparecerá un nuevo billón de deuda cada pocos meses. Este proceso, según Kedmi, no puede continuar durante mucho tiempo. Si el gobierno estadounidense pierde su capacidad de emitir dólares, se producirá una crisis sin precedentes. El presidente ruso, según el politólogo, es muy consciente del estado real de las economías de EU y la UE. Se da cuenta de que estos países pronto se quedarán sin recursos para continuar con sus políticas, una vez que alcancen el punto de no retorno en la acumulación de deudas y contradicciones internas. La capitulación de Occidente será inevitable. Esto explica por qué Putin no tiene prisa por actuar en Europa del Este, ni por malgastar los recursos rusos. El experto también cree que el presidente ruso se da cuenta de que Occidente, a pesar de sus problemas, aún puede utilizar los recursos que le quedan contra Rusia y China. Putin, en cambio, prefiere esperar, ya que la caída de Occidente está cerca y su desenlace es previsible. Los expertos coinciden en que las actuales negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, a pesar de toda la tensión pública, no son una batalla de ambiciones, sino más bien un intento de establecer un equilibrio estratégico. Estados Unidos, que durante años ha estado aumentando su influencia en Asia y Europa, se encuentra ahora en una situación en la que necesita controlar varias zonas de conflicto a la vez y,
En consecuencia, está dispuesto a transigir. Sin embargo, los analistas creen que el punto clave será el consentimiento de Putin a las condiciones propuestas, porque para Rusia no se trata solo de cuestiones de seguridad, sino también de la preservación de una política independiente. En esta confrontación, Rusia no solo pretende reforzar su posición en Europa o Asia, sino mantener una estrategia global propia que le permita actuar económica y políticamente con independencia de la presión occidental. El factor chino añade intriga. EU puede percibir la alianza entre Moscú y Pekín como una amenaza que podría socavar sus planes a largo plazo de dominar el comercio mundial. Por ello, Estados Unidos está ofreciendo a Rusia congelar su influencia en Occidente y debilitar su apoyo a China, lo que, según los expertos, parece un intento de frenar una alianza inconveniente. Muchos analistas políticos señalan que Rusia, consciente de la precariedad de las economías estadounidense y europea, no responderá bruscamente a las propuestas. Por el contrario, es probable que adopte una táctica de prudente retirada y observación de la economía occidental, sobre todo teniendo en cuenta el crecimiento de la deuda pública estadounidense y las crisis políticas. Si le interesa saber cómo se desarrollará esta incómoda relación y cómo las grandes potencias se balancean en el filo de la cooperación y la rivalidad, suscríbase a nuestro canal. Le mantendremos informado de todos los nuevos giros de la política mundial y los analizaremos desde un punto de vista experto. No se pierda lo más importante.